El famoso inversor Jeremy Grantham ha lanzado recientemente un serio aviso a todos. Prevé un mundo bastante complicado para los próximos años. Así que vamos a ver qué es lo que ve para pensar así. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Jeremy Grantham es un exitoso inversor, cofundador de la firma de gestión de activos Grantham, Mayo & Van Otterloo, GMO, con más de 100.000 millones bajo gestión. Se estima su patrimonio en más de 1.000 millones y fue incluido en 2011 como una de las 50 personas más influyentes del mundo, según Bloomberg Markets. Además, es famoso por predecir la burbuja japonesa en 1989, la burbuja.com del año 2000 y la burbuja inmobiliaria del 2007. Tenemos un mercado actual que se parece superficialmente al del año 2000 y creo que inicialmente se desarrollará como en el año 2000 y luego desafortunadamente se desarrollará como en los años 70, como sugiere Ray Dalio, donde los efectos inflacionarios en la economía y en la bolsa darán como resultado un mundo parecido al de los años 70, donde todos los activos tenían un precio mucho más bajo que el que tienen hoy. En el año 2000, el Nasdaq inició una caída del 83%. Desde su punto de vista, la burbuja.com del 2000 mostró que la economía puede esquivar una caída fuerte en bolsa, pero en la década de 1970 fue diferente. En la década de los 70, la bolsa no cayó por una sobrevaloración excesiva, como en el año 2000. Cayó por la crisis del petróleo, que provocó una altísima inflación y que acabó en esta inflación. Desde el máximo de 1973, el S&P 500 cayó un 48%, y en esa década no recuperó esos máximos. La historia de ambas crisis las vimos en vídeos anteriores. Te las dejo en el primer comentario. Estoy completamente de acuerdo con Ray Dalio en los problemas a corto plazo, que resumiría en la guerra, la pandemia y la política monetaria y general de estímulo de la Fed durante los últimos 30-35 años. Estos tres factores garantizan que tenemos un problema relativamente intratable en el corto y medio plazo. Pero lo que me preocupa es la perspectiva a largo plazo para la inflación por lo siguiente. 1. Nos estamos quedando sin gente. En China van a tener escasez de mano de obra, como ocurre en el mundo desarrollado. No es un tema baladí. El mundo desarrollado más China serán exprimidos por la mano de obra. Y estamos entrando en un periodo en el que la mano de obra es simplemente escasa, lo que me parece inflacionario. Vamos a verlo. Imaginamos que antes de la pandemia, una ciudad pequeña tenía una demanda de 100 mascarillas quirúrgicas al día. La oferta era también de 100 y valían unos 10 céntimos cada una. Con la pandemia, la demanda de mascarillas se disparó a 1.000 mascarillas diarias, pero solo se producían 100 al día. 900 compradores se quedarían sin mascarilla. Así que había compradores dispuestos a pagar más de lo habitual por las mascarillas, para asegurarse que no se quedaban sin ellas. A estos precios, el negocio de las mascarillas es tremendamente rentable, así que todos los que pueden se lanzan a fabricar mascarillas. Sube la oferta hasta que se iguala con la demanda. A medida que va bajando la escasez, los compradores dejan de estar dispuestos a pagar más de lo habitual, ya que no hay peligro de quedarse sin ellas, y las mascarillas van bajando de precio, hasta que vuelven a los precios habituales de 10 céntimos por unidad. Así sería el mercado de productos. El mercado laboral funciona de una forma parecida. Imaginamos que tenemos actualmente esta oferta de trabajadores para un puesto de trabajo, por ejemplo, informáticos, y esta demanda de informáticos. En esta situación, trabajarán 100 informáticos por $20 la hora, por ejemplo. Si de repente hay menos oferta, es decir, menos informáticos, empiezan a escasear, la curva de la oferta se habrá trasladado a la izquierda. Ahora solo trabajarán 70 informáticos, ya que hay menos, y por tanto habrá empresas que se quedarán sin ellos, y las otras pagarán un salario más alto para asegurarse que cubren el puesto de trabajo. Y seguramente tengan que vender sus productos más caros para compensar el aumento de salarios, y así se genera inflación, como nos dice Grantham. Cuando algo escasea y es demandado, se paga mucho por ello. Como pueden ser los cracks mundiales en el fútbol. Hay muchos futbolistas en el mundo, tanto profesionales como aficionados, pero jugadores que marcan la diferencia apenas hay, y son muy demandados, así que los clubes les pagan sueldos astronómicos para poder contratarles, o para que no se vayan a otro equipo.
Ahora vemos el caso de una crisis económica. En este caso se vende menos, y por consiguiente se demandan menos trabajadores. En este caso se necesitarían 30 informáticos menos, y algunos de ellos aceptarían cobrar menos para mantener su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, tenemos un comienzo de escasez de recursos, y mantenemos un índice original e inusual en GMO. Son 36 materias primas de igual ponderación, las más importantes, así que no está dominado por el petróleo. Este índice mostró un patrón decreciente durante 102 años, desde 1900 hasta el 2002. Y sí, fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la OPEP. Bajó un 70%, bajó el índice a 30. Hoy, 122 años después, el índice se ha ido a 90. La materia prima importante promedio acaba de pasar en los últimos 20 años de 30 a 90. Se ha triplicado. La razón es, por supuesto, el crecimiento de China. Pero creo, con bastante pasión, mirando los datos, que también representa la escasez intrínseca, la guerra entre pozos más profundos, peor mineral de hierro, etc. La lucha es siempre entre tecnología y escasez. Durante 100 años, la tecnología se adelantó a la escasez, pero en los últimos 20 años, la escasez avanza más rápido que la tecnología. El gráfico que comenta está ajustado a la inflación, y según Graham, desde el 2002 ha cambiado la tendencia. Los datos nos llevan gritando durante 20 años que estamos agotando los recursos. Si añadimos una guerra, una pandemia, somos tan frágiles. Todo lo que tiene que hacer es toser ahora, y rebota en todo el mundo en picos de precios, escasez y cuellos de botella. Y ese es el mundo en el que es mejor que nos acostumbremos a vivir. Vamos a tener un mundo con un número creciente de cuellos de botella y escasez. Y lo mismo se aplica a la comida. El índice de alimentos de la ONU es más alto hoy que en cualquier otro momento de su historia, en los últimos 50 años desde que comenzó. Entonces tienes presión de precios sobre las materias primas, metales, alimentos, tienes presión de precios a largo plazo sobre la mano de obra. Esto seguramente se siente como una nueva era, en la que la inflación será parte de la música de fondo, como lo fue en el siglo XX, y quizás más. Indica que algunos de nuestros recursos, como el hierro y el aluminio, son lo suficientemente abundantes como para abastecer a la civilización durante los próximos milenios. Pero muchos de los metales industriales más importantes son extremadamente escasos, y los mejores yacimientos ya se han consumido. Por ejemplo, se estima que la ley promedio del mineral de las minas de cobre activas cayó de alrededor del 2,5% hace 100 años a alrededor del 0,5% en la actualidad. Esto es que en las minas que hay actualmente hay que remover 5 veces más de tierra para obtener el mismo cobre que hace 100 años. Una materia prima que cada vez se consume más y que seguirá aumentando su consumo con el coche eléctrico. Mientras tanto, la población del mundo en desarrollo sigue creciendo rápidamente y estos países querrán emular a China. Todo el mundo quiere ser más rico, y más rico ha significado históricamente más consumo de recursos. En consecuencia, cree que el aumento del desarrollo global impulsará repetidos ciclos de auge de las materias primas durante las próximas décadas. Y considera que la escasez de mano de obra y de recursos hará que la inflación sea parte de la música de fondo en esta nueva era. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Antes de que le preguntaran por lo más importante sobre la escasez de los recursos, le preguntaron por los peligros del alto nivel de deuda. Los riesgos de que se rompa una burbuja de deuda, los riesgos de que se rompa una burbuja de acciones, simplemente no han sido entendidos por nuestra Reserva Federal desde Paul Volcker. Son increíblemente ingenuos, ni siquiera tienen una pista, ni siquiera les interesa la idea. Bernanke decía antes de la crisis inmobiliaria, bueno, que el mercado inmobiliario de Estados Unidos nunca haya decaído, simplemente refleja una economía estadounidense fuerte. Alan Greenspan era alentador, y etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. No se dan cuenta de que están jugando con fuego. Mi segundo punto. Los altos niveles de deuda son seriamente peligrosos y, en general, deberían ser desalentados activamente. Esa debería ser una de las responsabilidades de la alta dirección, incluida la Reserva Federal.
Y permítanme darles un ejemplo. ¿Por qué gustan los tipos de interés bajos? Porque fomenta el endeudamiento. ¿Y por qué gusta más la deuda? Porque fomenta el crecimiento. Ese es el argumento. Entonces, déjame darte la última prueba estadística de eso. Comenzamos en 1985 y hemos estado aumentando modestamente la deuda sobre el PIB, solo aumentando ligeramente debido a la tecnología. Y por tecnología me refiero a la introducción de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, pero no aumentó la deuda drásticamente. Y luego, en 1985, se inclina a un ángulo de 45 grados y entonces se dispara. Entonces, en esa pequeña ventana de 35 años, desde 1985 hasta hoy, triplicamos la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Si se suben los tipos de interés, los intereses que hay que pagar por los préstamos suben, tanto para empresas como para particulares. Así que pedir un crédito para comprar una casa, un coche o lo que sea sería más caro. Si es más caro, menos personas y empresas pedirán préstamos para comprar bienes. Y por lo tanto, disminuirá el consumo, es decir, disminuirá la demanda. Si bajan los tipos, ocurrirá lo contrario, y se fomentará el endeudamiento, que es lo que está criticando Graham. Pero se necesita una gran cantidad de tiempo para saber si la deuda fomenta el crecimiento. Estados Unidos es la economía más grande e importante del planeta. Entonces, ¿qué sucede con el crecimiento? Inflexiona hacia abajo. A partir de 1985 crecemos más lentamente. Te concedo que hay muchos otros factores que afectan, pero hay poco espacio en esa ecuación para la idea de que más deuda crea más crecimiento. No está probado en los datos. Es una suposición como la mayoría de la economía moderna, pero no está probada por los datos. Sugeriría que no hay ninguna evidencia de que los mayores niveles de macrodeuda sobre el PIB tengan algo que ver con el crecimiento. Sin embargo, más deuda tiene mucho que ver con un mayor riesgo. Vamos a comprobar lo que nos dice. Por un lado tenemos el nivel de endeudamiento y por el otro, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Así que vamos a juntarlos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1974, la deuda se fue reduciendo. El crecimiento económico fue en general bueno. Desde el 2000, el nivel de endeudamiento ha aumentado considerablemente. El crecimiento desde entonces no ha sido tan elevado, por lo que no vemos más crecimiento con más endeudamiento. De hecho, más bien, vemos lo contrario. En cuanto a los recursos, es importante indicar que la última vez que tuvimos una super burbuja en los productos básicos, había nuevas minas muy grandes esperando para entrar en funcionamiento. Lo que ha sucedido desde la crisis de 2011, cuando China desaceleró su fuerte industrialización, la tasa de crecimiento del mineral de hierro y el carbón cayó de 2 dígitos a 0, sin cambios durante 3 años seguidos, rompiendo la columna vertebral de la industria de recursos. No han hecho ninguna inversión. Se necesitan de 5 a 15 años para construir una mina. Ellos no han estado haciendo esto. No hay grandes reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, incluso mineral de hierro, para entrar en funcionamiento esta vez. Y todo el mundo lo sabe. No hay recursos de respaldo. Y eso se aplica a lo largo y ancho de los recursos. No han estado haciendo inversiones. Lo que dice Graham es muy importante. En la década del 2000, los precios de las materias primas subieron bastante, en parte por el gran aumento de la demanda en China. Pero indica que había nuevas minas muy grandes que iban a entrar en funcionamiento, así que iba a aumentar la oferta. Hemos visto que si aumentaba la demanda de un producto, aumentaba el precio de este. Lo mismo ocurría si disminuía la oferta, también aumentaban los precios. Lo contrario pasa si baja la demanda o aumenta la oferta. En este caso, bajarían los precios. Así que, nuevas minas supone más oferta, que ejerce presión para que bajen los precios. Pero comenta que en los últimos años ha habido pocas inversiones en nuevas minas, y que no se construyen de la noche a la mañana, habla de 5 a 15 años. Así que la oferta tardará en aumentar. Como la demanda aumenta, considera como más probable un escenario de escasez de recursos durante los próximos años, un escenario de inflación. Comprender esto es clave para la inversión en materias primas. No solo se trata de si va a haber más demanda o menos de una materia prima, también se trata de ver si la oferta de esa materia prima aumentará o no. Esto dependerá de si se están haciendo inversiones en el sector o no. Jeremy Grantham hizo esta entrevista junto con Ray Dalio, donde Dalio dio su visión sobre el futuro del mundo.
El vídeo que hicimos con lo que dijo Ray Dalio te lo dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.